en Adams, provienen de cadenas cinemáticas distintas, y al intentar unirlas, Adams no puede resolver la geometría. Por lo tanto, en vez de hacer una unión rígida, se tuvo que hacer una unión mediante rótulas, que permite un poco más de juego en las posiciones, de tal forma de poder unir las tres. En cuanto al desarrollo de la visualización, aquí observamos 3 de los nodos que se ocupan para la visualización. El primero necesita los datos tanto de la trayectoria articular, la trayectoria cartesiana y la escala de tiempo. Con ello puede calcular los ángulos internos. Además posee la información del archivo URDF que nombré anteriormente, con los nombres de las juntas. Con toda esta información es pasada al nodo de Transform Frames, que calcula las matrices de transformación. Estas matrices son las que contienen todo, digamos, la información respecto al movimiento de los joints o de las uniones, para finalmente poder visualizar el robot. Respecto al espacio de trabajo, el método de discretización puede representarse mediante este diagrama. La variación de ángulos se representa mediante 3 ciclos for anidados, en los cuales, luego de pasar por los ciclos, tenemos la coordenada articular, digamos, con los 3 ángulos. Mediante cinemática directa se calculan las posiciones del efector. Con estos puntos también podemos obtener los ángulos interiores. Se calcula el jacobiano. Con esta información ya se puede pasar directamente por las restricciones. Si las cumple, pertenece al espacio de trabajo. Si no las cumple, no pertenece. ¿Cuáles son estas restricciones? La primera claramente es qué tanto pueden variar los ángulos de los motores, perdón. Qué tanto giran los motores, es decir, θ1. La segunda restricción tiene que ver con el paso de estos motores, ya que si, por ejemplo, el motor 1 pasa del ángulo 90 al 80, es decir, tiene un paso de 10, claramente los puntos interiores son inalcanzables por el robot. Otra restricción importante son las restricciones provenientes de la rótula, θ2 y θ3. θ2 es, digamos, la longitud mayor de giro, θ3 representa las otras 2 giros de la rótula. Otra restricción que observamos son las singularidades que se determinan cuando el determinante del jacobiano, perdón, es cercano a 0. Finalmente existe una última restricción, que son los límites impuestos, que es una geometría dada por el que diseña el robot Delta, que pertenece al espacio de trabajo otorgado por todas las restricciones anteriores, en las cuales aseguramos que el robot va a alcanzar esas geometrías. Aquí observamos algunos valores numéricos de la restricción nombrada anteriormente. Por ejemplo, nuestros motores van de menos 90 a 90, tienen una excitación de 5 grados. ¿A qué números nos referimos cuando hablamos de jacobiano cercano a 0? Y finalmente, la geometría, que es un paralelepípedo, que otorgamos como espacio de trabajo efectivo. Respecto a la especificación de nuestro robot Delta, en la figura de la derecha se observa el modelo propuesto. En base a esta figura están todos los resultados obtenidos. Observamos también a la izquierda una tabla con los valores numéricos. Se puede ver que es un robot más bien grande, donde el antebrazo mide casi 1 metro, el brazo cerca de medio metro. Simplificaciones también están en las masas, no tenemos una masa que no cargamos ninguna masa. También están simplificadas en 0 las masas de las uniones. Respecto a los resultados, mi compañero Iván comenzará. En el siguiente video se muestra la simulación de la trayectoria número 3, la trayectoria rápida en RViz. Se aprecia cómo la base móvil sigue la trayectoria 3 impuesta y la correcta visualización de los brazos y antebrazos. En RViz los brazos y antebrazos se representan visualmente como cajas y la base fija y la base móvil se representa como cilindros, tal como se escribió en los enlaces del modelo URDF del robot, del archivo URDF. En la siguiente imagen se visualiza la relación padre-hijo de los enlaces de robot Delta. Los frames que se ven en la ilustración son las juntas del modelo URDF. A estos frames se les ingresan los valores angulares o lineares según el tipo de rótula. De junta, perdón. Para que todos los enlaces de robot Delta sigan la trayectoria lineal en la posición correcta. Además, se aprecian 4 cadenas cinemáticas independientes, 3 compuestas por la base fija, brazo, antebrazo, y una compuesta por la base fija y base móvil. ROS tiene una librería capaz de graficar en forma de árbol las relaciones padre e hijo entre los enlaces y cada junta correspondiente. En elipses de color azul muestra el nombre de los enlaces y en un rectángulo de color negro el nombre de las juntas. La librería también muestra numéricamente la posición X y Z y la orientación RPI relativa entre los frames de cada junta.
En los siguientes gráficos se muestran los resultados de la dinámica de robot delta para la trayectoria 3, es decir, los torques que se deben aplicar a los motores para que la base móvil siga dicha trayectoria. En color azul y naranjo se muestran los resultados de los métodos A y B, calculados en ROS, y en color verde los resultados del software de simulación Adams. El error máximo entre Adams y los métodos en las 8 trayectorias es de 8 Nm, con un error relativo de 20%. De las trayectorias de baja velocidad es notorio recalcar que disminuye el error absoluto y relativo entre los métodos y Adams considerablemente. Respecto a los resultados del software de Adams, observamos, por ejemplo, que en la simulación efectivamente el efector sigue la línea recta. Además, observamos también cómo la simplificación de las uniones provoca que se lateralice, se ladea la base fija, no siempre está paralela, a la base fija. Por lo tanto, no se observa bien ese ladeo. Además, se puede observar las consideraciones temporales, cómo parte acelerando, está muy poco tiempo en velocidad constante para terminar desacelerando. Esto ya que es una trayectoria rápida, la trayectoria 1, pasa prácticamente de aceleración a desaceleración. Respecto a los resultados del espacio de trabajo, en la figura A observamos el espacio de trabajo otorgado después de pasar las restricciones angulares, es decir, los motores más la rótula. En la escala de colores solo representa el eje Z, digamos la base fija está ubicada en la parte superior. Observamos un espacio de trabajo con forma esférica. Si nos pasamos al punto B, donde enfrentamos las restricciones del jacobiano cartesiano, vemos todos los puntos verdes, son los puntos singulares que otorgan en base a esta restricción, quedándonos solo los puntos azules. Estos puntos azules se disminuyen aún más cuando pasamos por el jacobiano angular, que nos quita todos estos puntos verdes oscuros, la superficie superior sobre todo. Y finalmente, la geometría del espacio de trabajo efectivo que nosotros diseñamos tiene que estar siempre contenida dentro de estos puntos azules, que bueno, aquí se ven celestes, que nuestros puntos rojos. Es decir, este es el espacio de trabajo que nosotros proponemos. Pasemos a las conclusiones. Primero que nada, se concluyen y se resuelven cada uno de los objetivos que se plantearon. Respecto a la validación cinemática, se lograron crear las trayectorias lineales, que además estas tengan un espacio, unas consideraciones temporales trapezoidales. Se crearon los algoritmos de trayectoria y de cinemática y dinámica. Además, estos comparados, el método A y el método B, presentan diferencias insignificantes cercanas al orden de dial a menos 18. Luego, si comparamos cualquiera de estas trayectorias, ya que son muy similares, con los resultados de Adam, se puede apreciar que las curvas son similares, que tienen las formas iguales. Existen pequeñas desviaciones que se deben principalmente a la diferencia entre la configuración en Adams y la configuración en ROS, que son las simplificaciones que hablamos anteriormente. Respecto al espacio de trabajo, se completa el objetivo de determinar el espacio de trabajo. Además, se identifican cada una de las singularidades. Entre las particularidades que tiene cada una de estas restricciones, observamos que las restricciones que tienen que ver con la rótula cambian principalmente la forma del espacio de trabajo, es decir, si es una esfera, si es un cono, si es un cuadrado, mientras que la geometría del robot, es decir, el tamaño de sus brazos, antebrazos, cambia los límites de este espacio de trabajo, si es más grande, más pequeño. Por otro lado, el jacobiano nos libera de todos los puntos en los cuales tenemos fuerzas infinitas y puntos no alcanzables. El punto 3, respecto a la visualización, logramos crear un modelo que pueda visualizarse. Esto se realizó en RViz. Además, este modelo ayuda a confirmar los algoritmos de trayectoria, es decir, siempre observamos líneas rectas en los software de visualización. Y se comprueba la cinemática inversa, es decir, siempre el efector persigue la línea recta. Mi compañero Iván finalizará las conclusiones. Se valida la primera parte de la hipótesis, ya que sí es posible modelar la cinemática dinámica de un robot delta por medio de un software libre, como lo es ROS. Con el fin de comprobar los algoritmos de cinemática y dinámica, se realizaron 3 tareas en ROS, representadas en 3 nodos, los cuales son visualización 3D de las partes mecánicas, cálculo de la dinámica de los motores a partir de trayectorias lineales con perfil de velocidad trapezoidal de la base móvil y el espacio de trabajo.
Sin embargo, se recomienda segmentar aún más estos nodos, ya que esto ayuda a que el programa o software sea menos abstracto y más legible para su uso en otros proyectos. Uno de los principales valores agregados de nuestra tesis es la reutilización de los algoritmos en otro robot Delta. Esto es posible porque se creó un archivo con valores de entrada que caracterizan el robot. Estos son dimensionamiento geométrico de las partes mecánicas, masas e inercias y las restricciones del espacio de trabajo. Existe una gran variedad de trabajos de investigación que se pueden realizar a partir de nuestro estudio. Esto se debe a la gran complejidad a la hora de modelar y construir un robot y más para una aplicación específica. Entre los más destacados en la actualidad son optimización de trayectoria por mínima energía o tiempo mínimo, trayectoria pick and place, por ejemplo con curvas quintílicas de Pitágoras odógrafa, pinzas principalmente para manipulación de objetos frágiles y visión por computadora, para detección de objetos generalmente en una cinta transportadora. Y les dejamos el link para nuestras referencias si